Un cordial saludo a todos mis amigos. Continuamos con las noticias de Colombia hoy y con más acontecimientos de las noticias internacionales. Noticias de Venezuela hoy. Lo que está pasando en el país colombiano. La Human Rights habría criticado respuesta de administración de Joe Biden ante las protestas en el país colombiano. La ONG expuso sus preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en Colombia a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sostuvo una reunión privada con la vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez, en la que expuso sus preocupaciones en torno a la violación de los derechos humanos cometidos por la fuerza pública y ha reiterado que en el país colombiano es necesaria la reforma policial. Asimismo, condenó también el vandalismo y dijo que los bloqueos hay que enfrentarlos, pero no mediante la fuerza, idealmente mediante la negociación. En una entrevista con Caracol Radio, Vivanco también criticó la respuesta de la administración de Joe Biden frente a las denuncias de un excesivo de fuerza de las autoridades en medio de las manifestaciones. El gobierno del presidente Biden ha sostenido que a partir de ahora los derechos humanos son componente central de su política exterior. Pues bien, no se nota en el caso de Colombia y da la impresión que hacen todo tipo de contorsiones para evitar exigirle a un aliado importante como es el gobierno colombiano que mejore su récord en materia de los derechos humanos, específicamente a lo que compromete a los derechos de brutalidad policial, habría dejado claro Vivanco. En cuanto a los que se manifiestan violentamente, vandalizando, destruyendo la propiedad privada o pública, como por ejemplo más de 100 buses del transporte público que han sido destrozados, esos cometen delitos y esas personas deben ser judicializadas. No existe bajo ninguna circunstancia el derecho a cometer ese tipo de delitos. Quien también ha dicho que el mensaje desde la Casa Blanca no ha sido claro frente a lo que está ocurriendo en el país colombiano y que por lo contrario a preguntas por parte de periodistas sobre estos hechos de orden público en el país, la portavoz Jem Psaki decidió transformar la pregunta en una felicitación al gobierno colombiano por abrir las investigaciones a diferencia de los pronunciamientos contundentes de congresistas demócratas tanto en la Cámara Baja como en el Senado, agregó el director para las Américas de Human Rights Watch. Eso no hace parte de la protesta pacífica. Y en cuanto a los bloqueos que sufre, en este caso especialmente Cali, los bloqueos cuando son prolongados, que generan perturbación grave y sostenida, sí, y que pueden afectar, por ejemplo, el abastecimiento de la ciudad, esos tampoco hacen parte de la protesta pacífica. De acuerdo con Vivanco, la organización ha recibido denuncias creíbles sobre 63 personas perecidas ocurridas en el país colombiano desde que comenzaron las protestas el pasado 28 de abril. Hasta el momento se ha confirmado que 28 de estos perecimientos, 26 manifestantes o transeúntes y 2 policías tienen relación con las manifestaciones. En el primer comunicado más breve, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacía referencia a la reunión que sostuvo en Washington con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y en la que se comprometió a permitir una visita, pero no antes de julio y una vez se negocien los términos y mandatos que tendría esa delegación. Sí, mis amigos, estas son las noticias del país colombiano. Continuamos con más información del día. Ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va mucho más allá. Tras insistir en que Colombia debe permitir la misma a la mayor brevedad y honrar con ella su tradición, como los compromisos internacionales, la Comisión advierte que en al menos 1000 de las manifestaciones que se han presentado desde el pasado 28 de abril, se han presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales. Para los manifestantes es una forma de mantener alejada a la policía y presionar al gobierno para que cumpla con sus demandas, que incluyen una reforma policial y mejoras sociales. Sabemos que estos bloqueos afectan a las empresas y allí también afectan al gobierno. Si no hay producción y las empresas pierden dinero, eventualmente tienen un impacto en la cantidad de dinero que el gobierno recibe, ha dicho un manifestante que lleva varias semanas apostando en una de estas improvisadas barricadas. En principio, he reconocido, doctora Juliet, que no tuvimos una adecuada comprensión desde el inicio del paro nacional de la magnitud de los dolores de nuestros jóvenes y ciudadanos, de que no estaban protestando solamente por la reforma tributaria o por el cambio de una norma, sino que realmente lo que hay en Bogotá y en Colombia es una profunda crisis y estallido social. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también reapareció en público tras 2 semanas de recuperarse del COVID-19 y en su primera comparecencia legitimó a los manifestantes. Al inicio de las protestas, la mandataria declaró que no comprendía la realización de las manifestaciones masivas en tiempos de pandemia y reclamó que las movilizaciones eran un atentado a la vida. Ayer, con tono reflexivo, se sinceró diciendo que la que no estaba comprendiendo era yo. Fruto de la pobreza y el desempleo y la desigualdad, que es estructural en Colombia, pero que desafortunadamente ha profundizado la pobreza. Estábamos y seguimos muy preocupados por el tercer pico de la pandemia, y nuestra preocupación al principio estuvo más enfocada en el tratamiento del tema de salud y de la pandemia que en la comprensión general.
Hoy tenemos una visión mucho más comprensiva de las dificultades, de los dolores, de las angustias por la pobreza, por el desempleo, por el abuso de poder y de la fuerza que resienten sobre todo nuestros jóvenes y para los cuales tenemos que tener respuestas en múltiples sentidos. López, quien ha estado al frente de la emergencia sanitaria en Bogotá, la capital del país, ofreció excusas a los jóvenes y a los ciudadanos por no haber comprendido desde el principio la magnitud de sus angustias y reclamos. En su discurso público, dijo también que en Colombia no hay comité sindical haciendo un paro para cambiar una reforma. Hay un estallido social por falta de empleo y oportunidades. Hay una generación en rebeldía contra el abuso de poder y el abuso de la fuerza. Y hay un reclamo profundo por cambiar una historia, no una ley. Fruto de esa comprensión y de ese reconocimiento y de esa enmienda, la Alcaldía Mayor de Bogotá decidió dar 3 pasos concretos que en el marco de sus funciones puede hacer como una manera de contribuir a el desescalamiento, las tensiones y la construcción de puentes de confianza y diálogo. La alcaldesa también anunció un programa de educación y empleo para jóvenes y mujeres, así como una renta básica para familias pobres de la ciudad. Un plan en el que su municipalidad pretende invertir $550 millones y que contrasta con la gestión del presidente Iván Duque, criticada por no solucionar el conflicto social tras casi un mes de protestas en el país, además de ponerse en sintonía con las demandas ciudadanas que detonaron las protestas. Claudia López prometió presentar las evidencias de exceso de las fuerzas por parte de la Policía Nacional a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Que nos lleven a una solución de esta crisis muy compleja y muy profunda. El primer paso lo dimos el día de ayer. Si esto es una crisis social y económica, lo primero que necesita es una respuesta social y económica. La Alcaldía Mayor de Bogotá tenía previstos 6.8 billones de pesos de inversión social y de reactivación económica. Hemos decidido adicionar 1.7 billones de pesos para un programa de cambio y rescate social del desempleo y de la pobreza de los jóvenes de Bogotá. Ayer el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, defendió las acusaciones policiales durante un debate en el Congreso, donde fue acusado por senadores de ser el responsable político de la represión a las protestas que comenzaron el pasado 28 de abril y que dejan al menos 43 personas perecidas y 129 personas dadas como desaparecidas. El Comité Nacional de Paro anunció una convocatoria a partir del miércoles 26 de mayo para una toma de capitales e instó a nuevas movilizaciones para presionar al gobierno a cumplir su demanda, mis amigos. Estas son las noticias del país colombiano. Noticias de Colombia hoy. Noticia extra. Damos inicio a toda la información de lo que pasa en Venezuela y el mundo. Estados Unidos afirmó que su política regional se centra en una campaña de máxima presión contra el régimen de Maduro, lo cual se convertiría en el ataque más grande de Estados Unidos al régimen. Comenzamos con la noticia que tiene a Nicolás y a su gobierno temblando. Están a la expectativa de lo que pueda llegar a pasar con lo que pueda llegar a ser el gobierno norteamericano. Venezuela evolved into a paradise for narco-terrorism, for narco-trafficking. And the flip side of that, it's a area of desperation for humanity, where the people are suffering unthinkable human rights abuses. Para el Comando Sur, el país norteamericano ha señalado que el éxito contra Nicolás será la sorpresa. Mr. Hotza ha anunciado un amplio operativo en el Caribe y después de hablar de un despliegue de buques de combate y de unidades militares, ahora se acercan a una fase final contra el gobierno de Nicolás y la búsqueda de la democracia. Él habla del socialismo y el fracaso que este está ocasionando y ha demostrado en el régimen de Caracas. Es por eso que una demostración contra el país petrolero servirá para el gobernante estadounidense. El éxito de toda esta operación no puede ser develado dando una fecha. De hecho, a partir de hoy puede estar esperando un movimiento militar que ayude a que Nicolás salga de Miraflores. El almirante Craig Ferrer se van a reunir para saber preparar muy bien a las tropas militares del país norteamericano y en una estrategia que va a servir como una olla de presión que puede encender un movimiento de presión contra grupos rebeldes de Venezuela y algunos militares. Es la forma más fácil de activar un conflicto que tenga como resultado la caída del dictador. El marco estratégico de la nueva política estadounidense hacia Latinoamérica enfatiza una campaña de máxima presión contra Venezuela. El propio Maduro ha sido acusado de tráfico de drogas y esta gente ha impuesto el socialismo a la gente de Venezuela. Han destruido el país, han destruido la economía del país, han empobrecido a la gente. Por eso el asesor de la Casa Blanca aseguró que el Ejecutivo norteamericano está comprometido a presionar a Maduro para sacarlo del Palacio de Miraflores y respaldar al presidente interino Juan Guaidó.
Según el régimen de Nicolás, ellos no van a caer. Después de esta agresión están pensando en que va a venir alguna propuesta y dice que los militares venezolanos están preparados para cualquier reacción y dice también que pueden confiscar lo que quieran, ya que se creen los dueños del mundo. Así lo habría dicho el embajador de Venezuela en la audio. Vamos a seguir ejerciendo máxima presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a seguir apoyando al líder democráticamente electo de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Pero Pedro Carreño, el dirigente del gobierno de Nicolás, quien ya ha amenazado a Colombia en varias ocasiones, ha dicho que están a la espera de que el país norteamericano intente provocarlos y que ellos no van a caer en ese mismo juego, donde además ha dicho que un Sukhoi podría estar yendo al país colombiano, más exactamente a su capital, Bogotá, en 15 segundos. El Comando Sur estaría señalando que el éxito contra Nicolás será la sorpresa y al parecer para algunos será un poco difícil, pues el gobierno de Nicolás está esperando una acción en cualquier momento. Pero hay un detalle, aún ellos no saben muy bien de quién lo va a recibir. Podría ser Brasil o Colombia, e incluso Chile. Podría ser mañana mismo. Y el otro asunto es que no saben dónde será. Podría ser también tomando algunas pistas clandestinas que son utilizadas para la mercancía ilícita. Allí podría haber una especie de despliegue del Comando Sur, algo que sería inesperado y que obligaría a Nicolás a tener que realizar algún tipo de movimiento militar. Recordemos que Brasil y Colombia juegan un papel fundamental y hay quienes dicen que desde Panamá se podría estar realizando también una operación de naves y logística y a través de Brasil con tropas militares hacia Miraflores. Nicolás en realidad sabe su destino, pero no sabe de qué manera se va a dar. La administración del gobierno norteamericano comienza la fase final contra el régimen de Nicolás. Bien, mis amigos, y hasta que llegamos con todas las noticias del día. Te invito para que te suscribas al canal, compartas el video en tus redes sociales con tus amigos, actives la campanita de notificación, le des like y no dejes todos tus comentarios de lo que piensas de la noticia. Gracias y chao.